Gracias, José, por la generosa presentación. Gracias a todos. Qué gusto estar aquí. Estoy muy agradecida de poder compartir estos minutos con todos ustedes y gracias también a Clay por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para que vean una presentación que he preparado. Ahí está. ¿Me confirman si ven la barra negra Sí, de, doctora. de... ¿La ven? Vemos solamente el PPT. Ah, perfecto, maravilloso. Bueno, como ven en pantalla, yo les voy a hablar de qué es el secretariado arbitral, pero mi intención no es tampoco descubrir el agua tibia en el sentido de que muchos de nosotros somos secretarios arbitrales. La pregunta es un poco más retórica, porque parece sencilla la pregunta de qué es el secretariado arbitral, pero la verdad es que no lo es porque la definición de qué entendemos por secretario arbitral marca el alcance de la figura, de lo que podemos hacer como secretarios arbitrales y también marca la visibilidad. Mi intervención va a terminar siempre en la visibilidad y ya lo iremos desgranando poco a poco. Y como ustedes saben, el tema de esta mesa también, el hilo conductor son los problemas que se pueden enfrentar desde el secretariado arbitral y justamente la visibilidad es uno de esos problemas y lo que vamos a conversar al tratar de descubrir qué es, cuál es la definición y cómo se lo trata tanto nacional como internacionalmente. Cuando me refiero a nacional, me refiero a mi experiencia como secretaria arbitral en los centros más grandes de arbitraje de Ecuador e internacional, bueno, sobre todo ahora en mi rol en una institución internacional como es el SEAM. Así que vamos allá. Muy bien. Les propongo empezar con una definición sencillita del secretariado arbitral que la voy a leer muy rápido, porque la finalidad es que veamos estos puntitos que están resaltados y que nos van a dar unas pautas para la discusión que les propongo. Entonces, lo primero es, no es miembro del tribunal arbitral, sino un actor del procedimiento arbitral que puede ser designado en cualquier momento durante el arbitraje y, ojo con esto, para asistir al tribunal arbitral en todas las etapas sujeto a la aprobación de las partes, de los coárbitros y a la divulgación de la identidad, entre otras cosas. Debe cumplir los mismos requisitos de imparcialidad e independencia. Otra definición, otra sección de la definición que les propongo es que el secretario del tribunal desempeña diversas funciones bajo la dirección y estricta supervisión del tribunal y dichas funciones incluyen gestionar el expediente, realizar investigación jurídica, redactar y revisar documentos procesales, redactar partes de un laudo, organizar reuniones procesales, audiencias y asistir a las deliberaciones del tribunal. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner jugosa, porque por un lado tenemos una definición doctrinal, las dos son doctrinales, abajo está citada la fuente, en la que dice que se asiste al tribunal arbitral y ya en otra definición vamos viendo como un rol más activo. Les he propuesto una definición doctrinal porque, al menos en mi búsqueda y con ayuda de mis inteligencias artificiales de confianza, no encontré una definición específica de secretario arbitral en los diccionarios jurídicos especializados en arbitraje más relevantes a nivel internacional. En los reglamentos de las mayores instituciones tampoco suele haber una definición, y eso lo vamos a ver en una tabla posterior, pero tampoco suele haber una definición exacta de qué es el secretario arbitral. Y como les dije al principio, la definición marca el alcance. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la propuesta que les digo desde la doctrina, pero también vemos que por un lado es un poco más general, por otro lado más específica, se ayuda en el expediente, en temas procesales, pero también hay un poco más de cuestiones de fondo, como investigar, como redactar partes del laudo, y eso que se les voy a explicar a ustedes si lo saben muy bien. Entonces ahí es donde la pregunta, como les decía, se empieza a poner jugosa porque ¿qué es entonces un secretario arbitral? A grandes rasgos, el arbitraje así en general, más allá de que sea nacional, internacional, comercial, de inversiones, del deporte, más allá de todo esto, el arbitraje suele tener las partes o los actores que les propongo en pantalla, ¿verdad? Partes, a veces terceros financiadores, testigos, expertos del tribunal, la institución administradora, y ahí van a ver marcado tanto el tribunal como la institución administradora, porque el rol del secretario varía y su entendimiento varía entre estos dos actores del arbitraje.
A veces es más un apoyo para el tribunal, pero un apoyo más sustantivo. A veces es un apoyo, se lo entiende más como un apoyo más en temas administrativos, y a veces incluso se entiende como parte de la institución administradora. Ya una de mis colegas luego, Verónica, va a explicar en detalle las funciones. Yo me quedo con la parte de la definición y cómo no está claro y las instituciones no lo tratan de la misma manera. Vamos a entender primero por qué. Porque el arbitraje difiere, como ustedes saben muy bien, grandemente entre si estamos hablando de arbitraje nacional o internacional. ¿Y por qué? Para el caso específico del secretario arbitral, porque el nacional tiene mayor influencia de las leyes procesales locales. Entonces, dependiendo de estas leyes locales y de cómo las haya concebido el legislador, em, van a tratar a la figura distinta. Además, en el arbitraje nacional, la jurisdicción de la que estemos hablando, con su conjunto y entramado de leyes, va a ser aplicable a todo el proceso arbitral, por lo cual va a haber mayor influencia de esas prácticas o de esa costumbre local. Mientras que en el arbitraje internacional, ustedes saben perfectamente que hay deslocalización, que tenemos interacción a veces de varias leyes aplicables, la arbitri, la sustantiva, la fori, la del procedimiento, que no siempre son las mismas, a veces sí, pero la mayor parte del tiempo todas estas son distintas. Y por lo tanto también tenemos mayor influencia de las prácticas internacionales, que esto es un poco así como etéreo, pero bueno, digamos que hay prácticas internacionales comunes. Y aquí vemos cómo entonces la figura del secretario arbitral tiene como flujos de influencia fuertes, distintos en cada uno. Y de ahí viene que la figura se trate distinto. Les voy a hablar primero de la práctica ecuatoriana, porque es curiosa. Como les había hablado de la Lex Arbitri y de la ley local, la ley de arbitraje y mediación del Ecuador establece el secretario arbitral como una obligación. Es decir, ustedes ven ahí el artículo 17 que habla del tribunal arbitral, que el tribunal se constituye, y en ese mismo artículo dice, luego cuando se haya constituido el tribunal, procederán a la designación del presidente y del secretario arbitral, y el secretario arbitral actuará como secretario del tribunal, la persona designada por ese tribunal de entre los constantes en la lista de secretarios del centro de arbitraje. Esto lo manda la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los tribunales arbitrales, de casos pequeños, de casos grandes, tribunales de unipersonales, pluripersonales, todos tienen que tener un secretario arbitral. Y es obligatorio que los centros de arbitraje y mediación tengan una lista cerrada a la cual se entra con los requisitos varían dependiendo del centro. Yo les he puesto los ejemplos no los vamos a leer todos claramente, solamente para el que quiera por ahí le hago una captura y lo lea si tiene curiosidad, pero estos son los centros más grandes del Ecuador en cuestión de volumen de casos y de relevancia. Yo soy secretaria de ambos. Y los requisitos son muy parecidos. Lo pueden ver ahí en el artículo 40 del reglamento de AmCham. Hay que ser abogado, tener suficientes conocimientos de materia procesal, acreditar especialización en arbitraje, idoneidad profesional y ética, inglés. Muchas veces se toman exámenes de admisión, incluso entrevistas. Entonces, es fuerte para ser perteneciente a una lista de secretarios arbitrales. Pero como ustedes ven también, esto es porque se equipara con las obligaciones. Como pueden ver en el artículo 41 y también en el 58 de la Cámara de Comercio de Quito, los secretarios firmamos las providencias junto con el tribunal arbitral y certificamos que se ha cumplido el tiempo para imponer recursos de apelación, o bueno, de anulación. Es decir, tiene un rol bastante importante en el procedimiento, como que se certifica y como que todo tiene que pasar a través del secretario arbitral. Entonces, como ustedes ven, esta naturaleza del cargo es porque la ley lo manda así y le da muchísima visibilidad. Regreso a mi ancla, que es la visibilidad, porque es obligatorio por ley. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia con el arbitraje internacional. Primero unos datos, solo como para encuadrarnos. El último estudio, como el más reciente que hay, que incluye específicamente la figura del arbitraje, del secretario arbitral, es el estudio de Queen Mary en White and Case del 2015, que revela que el 82% de los encuestados ha utilizado sus servicios del secretario arbitral o los ha visto utilizar en tribunales o en arbitrajes en los que ha participado.
Y el 72% de los encuestados, que por si acaso es muchísimo porque ustedes conocerán este informe, esto va por todos los continentes y tiene cientos de participantes, el 72% cree que las instituciones arbitrales deberían ofrecer los servicios de secretarios de tribunal, lo cual es buenas noticias para todos nosotros. Pero este porcentaje de uso ahora tiene como un contrapeso, que es la regulación institucional y muy distinto de lo que pasa, al menos en el caso ecuatoriano. Les he puesto aquí ejemplos de los reglamentos de los centros más relevantes a nivel internacional y si bien tienen todos ya a día de hoy regulaciones explícitas para el secretario arbitral, la mayoría no tiene una definición. Es decir, no está claro esto que les decía, si es que es un apoyo administrativo, si es que es un apoyo de investigación y de redacción incluso. Eso no está claro. Y quizás más interesante aún es la siguiente tabla que les traigo, y es que todos estos reglamentos incluyen las regulaciones desde el nombramiento en adelante, pero la obligación del árbitro de revelar es potestativa. Mejor dicho, no existe obligación de revelar. Entonces, si el tribunal arbitral y el presidente en la mayor parte de los casos decide revelar, entonces entra en juego la maquinaria de institucional em, sobre si tiene que revelar conflictos de interés, si es que lo tienen que aprobar las partes. Bueno, varía un poco de institución en institución, pero no es una obligación revelar. Entonces, y consciente del tiempo, porque creo que, José, si me avisas, ¿cuánto me queda? Sí, un minuto, doctora. Ya, bueno, ahí vamos. Entonces, consciente del tiempo, vamos a las conclusiones, porque esto es muy revelador. Como hemos visto, las principales instituciones, solo por mencionarles, ICC, la Stockholm Chamber of Commerce, el SIAC, SIAMSIAR, ICSID, eh, tienen reglas o directrices o notas específicas del uso de secretarios arbitrales. Como les decía, Verónica ya les hablará sobre los puntos específicos de qué puede hacer un secretario arbitral, pero siempre a partir del nombramiento, que sigue siendo discrecional el tribunal arbitral. Pero muchos árbitros, y esto ya lo sé por la práctica, por lo que yo he visto y porque tengo muchos amigos que se dedican a ser secretarios arbitrales, tanto en despachos de árbitros como independientes que prestan este servicio en arbitraje internacional sobre todo, no lo revelan. Tienen equipos trabajando con ellos, pero deciden no revelar. Y no hay una obligación que lo haga, que los obliga, a diferencia de lo que pasa en el caso ecuatoriano, que por ley tienen que hacerlo con lista cerrada. Algunas instituciones como ICSID o como el China Maritime Arbitration Commission sí que han generado una especie de híbrido en el cual tienen listas de secretarios institucionales que pueden luego ser secretarios del tribunal arbitral, pero no existe nuevamente la obligación. Y esto, solo por mencionarlo y dejar el problema planteado en la mesa, tiene un riesgo y es que, y volvemos a lo que les dije al principio, sin visibilidad no puede aplicarse todas estas normas que hemos visto de mejores prácticas y que luego también estoy segura de que mis colegas y compañeros de mesa les van a seguir desgranando cuáles son esas mejores prácticas de ética, de transparencia. Todo eso aplica cuando vemos quién es el secretario, pero cuando no lo vemos, no. E incluso esto podría llevar a impugnaciones o cuestiones de legitimidad del audio y del proceso, que es lo que todos debemos cuidar, incluido el secretario arbitral. Así que con esto les dejo y también les dejo unas preguntitas ahí para reflexionar. Si es que revelar, ¿creen ustedes que debe ser una obligación? Y si no, ¿cómo aplicamos entonces mejores regulaciones y mejores prácticas si no se revela la participación del secretario arbitral? Y con eso, y creo que dentro del tiempo, termino mi presentación. Sin duda muy interesante, doctora. Esos estándares que habrían que regularse en cuanto al margen de los secretarios arbitrales es un tema que definitivamente hay que tratarlo, ¿no? Muy interesante y estoy seguro que las siguientes mesas van a también tratar de llevar por esta misma línea estos criterios que han sido expuestos. Previo a que pasemos con el siguiente ponente, quería pedirles una foto protocolar a toda la mesa, si es que podemos, un par de minutitos, por favor. A ver, yo les aviso a la cuenta de tres. A ver, un minutito, por favor.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Michelle. Ha sido muy interesante su ponencia y estamos seguros que en este transcurso de este discurso, de estas ponencias, van a también tratar estos temas que son de bastante relevancia para el marco del arbitraje nacional e internacional. Pues bien, continuando con la exposición, nos toca presentar a la doctora Verónica Rivero con el tema El rol del secretario arbitral hacia un estándar internacional. Para ello haré la presentación de la doctora Rivero. La doctora Rivero es abogada titulada con mención sobresaliente por la Universidad San Ignacio de Loyola, ganadora de becas y reconocimientos por su destacado desempeño académico. Cuenta con una especialización en arbitraje internacional y derecho administrativo. Actualmente cursa una especialización en contratación pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado tanto en el sector público como en el sector privado, llevándola actualmente a desempeñar como el cargo de secretaria arbitral en el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, donde ha participado en más de un centenar de arbitrajes durante sus más de 4 años en dicho cargo. Es fundadora y entrenadora del primer equipo de arbitraje de la USIL para competencias internacionales. Ha sido asistente de cátedra del curso de arbitraje a nivel pregrado, árbitro en competencias de arbitraje y forma parte de redes internacionales como Young ICCA y SEAC Mujeres, orientadas al impulso y desarrollo del arbitraje. En ese sentido, doctora Rivero, le damos pase para su presentación. Muchas gracias, José. ¿Podrías confirmarme que se me escucha bien? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Primero, agradecer al CAE por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir estas experiencias con mis colegas internacionales. Sin duda alguna es una experiencia muy provechosa para mí y espero que también lo sea para todos los asistentes. Bueno, dicho esto, voy a compartir también una presentación. Bueno, ¿me confirma, José, por favor? Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, el tema que yo voy a tocar el día de hoy está vinculado a justamente lo que ya Michelle ha venido exponiendo y le agradezco mucho esta increíble exposición que nos ha hecho de todo el marco introductorio internacional y también su experiencia en Ecuador, pues nos va a permitir poder entrar con mayor claridad a lo siguiente. ¿Qué vamos a abordar hoy? Lo que yo planteo en esta ponencia es básicamente reflexionar sobre cómo ya hemos visto que dependiendo de la institución arbitral, incluso del país o del mismo tribunal arbitral, el rol del secretario puede variar. Las funciones que desempeña pueden ser más administrativas, ir un poco más a colindar con ya asuntos de fondo. Entonces, teniendo claro ello, ¿qué riesgos nos puede traer esta falta de claridad o esta falta de un estándar, ya sea a nivel país o incluso a nivel internacional, que podrían poner en riesgo incluso la validez del laudo o la transparencia que busca siempre brindar el arbitraje? Para ello, les propongo el día de hoy que abordemos una serie de casos. Vamos a analizar casos reales en los que se han generado controversias justamente por las funciones que ha ejercido el secretario durante el proceso. Y luego de ello terminaremos con algunas reflexiones finales acerca de si lo que se ha planteado hasta el momento sobre buenas prácticas, entre otros lineamientos, son suficientes para evitar este tipo de controversias y cuál podría ser tal vez una mejor opción. Antes de ir también al primer caso, que es uno de Inglaterra, eh, pues quisiera que tengamos en claro ya algunas ideas. Em, Definitivamente creo que no está en discusión que el secretario arbitral es necesario en el desarrollo de los arbitrajes para un proceso más eficiente. Eso ha sido una respuesta categórica en diversas encuestas, tanto nacionales e internacionales, y creo que la discusión principal en este caso no es sobre las
labores administrativas que el secretario realiza. Todos sabemos que es parte de la labor de un secretario arbitral, la organización del expediente, las notificaciones, asistir a los árbitros de repente con alguna tarea administrativa, como agendar audiencias, entre otras. Sin embargo, también sabemos que un secretario arbitral puede pasar a otro tipo de funciones como elaborar proyectos de resoluciones u órdenes procesales, incluso elaborar eh, parcialmente un borrador de laudo, ¿no? O participar incluso en deliberaciones o reuniones en las que los tribunales arbitrales toman decisiones. Justamente teniendo en cuenta estas últimas tareas que he mencionado, que son las que pueden causar controversia, es que quiero que pasemos ahora sí con el primer caso. El primero es un caso de Inglaterra. Aquí básicamente se trató de un arbitraje que contaba con un tribunal colegiado de 3 miembros y donde el tribunal decidió contratar a un secretario arbitral que era un antiguo colega del presidente. ¿Qué ocurre acá? Que la parte, una de ellas, termina solicitando la remoción de los árbitros por haber delegado indebidamente sus funciones en el secretario arbitral. ¿Cuál fue, digamos, el hecho que levantó las sospechas o los cuestionamientos de la parte? Pues un correo erróneo, como dice, un misdirected email, donde básicamente al momento de responder una carta de una de las partes, el presidente del tribunal erróneamente copió a todos los participantes, no solamente al secretario y a sus coárbitros, pidiéndole una reacción ante el escrito, ¿no? Como hemos recibido este escrito, actúa. Entonces, los que estamos en el mundo del secretariado arbitral sabemos que a veces en la virtualidad y este tipo de cosas pueden pasar. Sin embargo, aquí viene la pregunta. ¿Está mal que el tribunal arbitral o que el presidente en este caso requiera que sea el secretario arbitral quien actúe primero, quien reaccione ante el escrito o emita un borrador de un proyecto de orden procesal, por ejemplo? Pues la respuesta del tribunal arbitral ante el cuestionamiento de la parte a esta acusación de delegamiento indebido es que el secretario siempre trabajó bajo la supervisión del presidente y que realizaba labores de apoyo, como conocemos, organización de documentos, preparar borradores de órdenes procesales y, bueno, resumía alegatos. Dejó muy claro que el secretario no participaba en deliberaciones ni en decisiones. ¿Cuál fue el criterio de la Corte? Pues primero, la Corte también precisó que no es extraño a la práctica del arbitraje a nivel internacional, que en cuestiones procesales sean los presidentes quienes primero elaboren un borrador y se lo pasen a los coárbitros para comentarios. Eso es algo totalmente normal y no es cuestionable. Segundo, ya respecto al secretario en sí, pues estas son citas, traducciones mías de la sentencia, indican que el uso de un secretario para analizar escritos y redactar órdenes procesales no constituye una delegación impropia de funciones decisorias, salvo acuerdo en contrario de las partes. Y este segundo extracto que me pareció justamente importante, creo que el aspecto medular de esta ponencia, que es que existe una ansiedad comprensible en la comunidad arbitral de que los secretarios se conviertan en efecto en cuartos árbitros. La mejor práctica es evitar asignarles cualquier tarea que implique expresar una opinión sobre los méritos. Los quiero dejar con este extracto de la sentencia, porque un poquito más adelante pasaré a analizarla de manera más detallada. Las conclusiones del fallo fueron que no hubo delegación indebida, pues no hubieron pruebas de que el secretario actuaba sin supervisión y más bien pues se atendió a la alegación del tribunal, a lo declarado por el tribunal arbitral, de que siempre hubo un control intelectual de parte del presidente y sus coárbitros. Además, pues, como ya había dicho, se precisó que las prácticas de la elaboración de borradores era totalmente normal en el arbitraje internacional, por lo cual se rechazó la remoción de los árbitros solicitada por la reclamante.
Entonces, quiero que abordemos este segundo caso, ya teniendo el panorama de lo que resolvió la primera corte en Inglaterra, para analizar unos puntos muy, muy relevantes y en los que a veces en nuestras labores diarias no nos ponemos a reflexionar. Ahora les diré por qué. Pero en este caso, que fue ante el Tribunal Federal Suizo, fue llevado ante el Tribunal Federal Suizo, básicamente tenemos un arbitraje. No, vamos más atrás para que lo entiendan mejor. Se trataba de un contrato respecto a la remodelación de un edificio entre un contratista y el propietario del edificio. El convenio arbitral que se pacta en este contrato era muy específico, señalaba que se tenía que resolver cualquier controversia derivada del contrato a través de un árbitro único y se nombraba específicamente a la persona que sería la encargada de resolver la controversia. Cuando efectivamente surge el problema y se inicia el arbitraje, se nombra al árbitro único de acuerdo al convenio. ¿Y cuál era la particularidad? Que esta persona no era abogada, era más bien un arquitecto sin conocimientos legales jurídicos. Lo que hizo el arquitecto, consciente de su falta de entrenamiento legal y conocimientos sobre temas jurídicos, fue asistirse en un secretario arbitral y un asesor o consejero jurídico que contrató con sus propios medios y cabe resaltar que ambas personas eran abogados de Ginebra. Este hecho, la contratación de estas dos personas fue informada mediante una carta del 21 de mayo del 2014 y bueno, él fue preciso al declarar que estaba siendo asistido por un consejero jurídico y por un secretario arbitral. En ese momento, cuando se constituye el tribunal e inicia el arbitraje, la parte que el contratista, ninguna de las partes en realidad, cuestionó esto. Sin embargo, luego de la audiencia, ya el contratista más bien empieza a cuestionar, ¿no?, al árbitro y por qué estaba siendo asistido por estas dos personas. Al final, él termina pidiendo la anulación del laudo, pierde, ¿no? Y termina pidiendo la anulación del laudo, indicando que no solamente fue el árbitro quien había resuelto el caso, sino que lo había hecho asistido o con la ayuda de estas dos personas, ¿no? Aquí resumo los alegatos. La parte recurrente sostuvo que el laudo había sido emitido por dos árbitros, el arquitecto y su consejero jurídico, en violación de la cláusula que preveía solo uno, incluyendo también al secretario arbitral. Eh, y para esto, como una de sus alegaciones, que es una de las que más me llamó la atención, el contratista señala que en la audiencia que se llevó a cabo, el árbitro mantuvo una actitud muy pasiva. En cambio, sus asesores, el secretario arbitral y el otro abogado, eran quienes dirigían básicamente toda la audiencia, tomaban notas constantemente. Entonces, lo que indica el contratista es que todas estas eran señales de que en realidad quienes estaban dirigiendo el caso eran ellos y no el árbitro, no el arquitecto. Denunció incluso que por esto no se trataba finalmente de un árbitro único, sino que había una composición irregular del tribunal arbitral. Casi un tribunal colegiado, quiso decir. ¿Cuál fue el razonamiento del Tribunal Federal? El tribunal claramente fijó los criterios, parámetros sobre la función de un árbitro, indicando que se debe cumplir su misión de manera personalísima, no puede delegar el poder de decisión a un tercero. Aceptaron que, como en el proceso estatal, el árbitro puede tener un asistente, ¿no? Como sucede en los procesos ante el Poder Judicial, que tiene un secretario judicial, y que lo puede ayudar con borradores de decisiones, ¿no? Y que no había un problema en eso siempre y cuando esté bajo la supervisión y la dirección del árbitro. Y lo que no se puede hacer es ejercer funciones decisorias, ¿no? Hablando de la función del secretario. También se resaltó que el árbitro informó oportunamente a las partes sobre la decisión de contar con el apoyo jurídico, pagó los honorarios de sus propios medios, no se probó que el árbitro haya tomado, o perdón, que las personas que lo asistían hayan tomado las decisiones sin supervisión del árbitro, y pues en ningún momento tampoco se probó que el árbitro hubiera perdido el control de la audiencia o las demás actuaciones. ¿A qué voy con estos dos casos? Pues que en nuestro día a día, en las labores que ejercemos como secretarios arbitrales, sin duda, tenemos la oportunidad de aprender muchísimo. Estamos
privilegiados al tener como observadores y como grandes maestros a distintos tribunales, ¿no? A tener árbitros muy prestigiosos, nacionales, internacionales, y es inevitable que el secretario arbitral vaya formando criterio en ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, temas procesales, objeciones a medios probatorios, no sé, incidentes que pueden surgir a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos donde, por ejemplo, el árbitro no es un abogado? ¿No? Sabemos totalmente que los árbitros no necesariamente tienen que ser abogados y este caso es una prueba perfecta para ello, donde claramente, por ejemplo, para resolver una objeción a un medio probatorio, eh, lo más probable es que el arquitecto le pregunte al secretario, y si no hubiera tenido ese asesor, igualmente, y haya podido seguir el criterio del, del abogado, ¿no? Que finalmente era el secretario arbitral. Entonces, esto, a pesar de ser así, creo que de estar claro, para el Tribunal Federal Suizo no fue suficiente para decir que el árbitro no no había tomado la decisión final. Incluso lo que se señala en las sentencias es que podría recibir consejo, asesoría, pero si finalmente es el árbitro quien toma la decisión, pues no se está vulnerando esa función personalísima, ¿no? Es interesante cómo incluso se cuestiona la función o la actitud del secretario arbitral o del asistente en la audiencia, ¿no? Cómo se compara una actitud pasiva del árbitro y de repente nosotros podría ocurrirnos en alguna situación que tengamos a la persona más experta en su tema, pero de repente es la primera vez que lleva un arbitraje y no necesariamente tiene que conocer de cuestiones procesales o cómo dirigir una audiencia, y podríamos ser nosotros, tal vez, ¿no? Si no reflexionamos mucho en este tipo de cosas, quienes tomemos una actitud más activa al dirigir la audiencia, de repente, como se lee aquí. Y a mí, por lo menos, no se me había ocurrido que eso podría haber sido cuestionado por una parte, pero vemos que efectivamente, y creo que si nos ponemos a reflexionar, no le falta razón, al menos, para poder ponerlo a discusión. Finalmente, porque no sé también cómo estoy de tiempo, José. Sí, un minuto justo Perfecto. Eh, para conclusión. sí, muy rápidamente. También quería traerlo incluso bueno, a nivel nacional, ¿no? En Perú sabemos que tenemos muchísimo arbitraje y pues experiencias diversas no nos faltan. Este caso muy rápidamente también me llamó la atención. Pues lo que pasó aquí básicamente es que el presidente del Tribunal Arbitral no pudo estar presente en las fechas en las que se emitía el laudo arbitral. Se supone que este borrador del laudo ya había sido aprobado por el presidente, los coárbitros, pero se demuestra, cuando se lleva el caso a anulación, de que el presidente no había estado en el Perú, ¿no? En la fecha en la que se firma el laudo y se revisa el movimiento migratorio. Y lo que dice el presidente aquí es que había otorgado un poder especial al secretario arbitral para que firme el laudo en su representación. Entonces, curioso, ¿no? Porque de repente uno como secretario arbitral no se cuestiona ese tipo de decisiones, pero es que ahí está la importancia de que el secretario arbitral conozca sus límites y también los árbitros, las partes, tengan claridad en estos aspectos, ¿no? Para que finalmente no se termine afectando todo el proceso, porque finalmente en este caso se anuló el laudo. Fue una anulación parcial porque se había solicitado una anulación parcial, pero bajo este argumento en realidad se dijo que el laudo pudo haber sido anulado en su totalidad, ¿no? La sala pues confirmó de que la delegación que hizo en la firma desnaturalizaba el arbitraje e impactaba en el debido proceso arbitral. Entonces, solamente ya para concluir por el tiempo, sin duda hay muchísimas cosas más que se podrían hablar sobre estos casos y todos los riesgos que pueden surgir, pero creería pues que aún no queda claro, ¿no? No, por lo menos no está regulado de manera clara cuáles son las funciones del secretario. Sí hay buenas prácticas, sí hay lineamientos, sin embargo, deberían estar estos temas que puede y que no puede hacer el secretario, tal vez, no sé, en los reglamentos de los centros, en la orden procesal de reglas, tal vez en la legislación. Seguramente serán reflexiones que cada uno podrá tener después de escuchar estos casos y de repente formar alguna opinión,
Personalmente también sé y quiero dejar en claro que soy de la posición de que no todo lo que está demasiado regulado es bueno. Sabemos que eso nos puede traer incluso más motivos de anulaciones del laudo. Pero de repente una propuesta en la doctrina era una regulación de una lista de cosas que no puede hacer el secretario, ¿no? En lugar de que sí puede hacer. Me pareció muy interesante y de hecho los dejo con eso, pues tener claridad en las funciones del secretario nos ayudarán ahora a seguir con la pregunta que seguramente va a responder mi copanelista, ¿no? Sobre ahora bajo qué parámetros, teniendo claridad en las funciones del secretario, bajo qué parámetros de ética podemos medir estas funciones, ¿no? El desarrollo de sus funciones. Con eso los dejo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, doctora Rivero, y sin duda alguna es un tema muy interesante digamos, esa limitación que hay en cuanto digamos, a la labor que tiene el secretario arbitral, ¿no? Como lo mencionó de los casos de la High Court en Inglaterra, o el mismo caso Yukos, que también es muy conocido por hasta qué límite puede justamente el tribunal o el árbitro delegarle estas funciones y cuando choca con esa independencia, imparcialidad, con esa delegación que no puede darle a los secretarios arbitrales. Y son reglamentos y bueno, ciertas directrices que han hecho bastante interesantes también. Y quizás también podamos en un futuro ver por ahí, no sé si es que en otros países ya hayan, digamos, grupos de compliance de centros arbitrales. Me parece que en Perú no hay, pero igual también sería un tema interesante para ver cómo los mismos centros pueden regular hasta qué límites hay, ¿no? Dentro de los secretarios arbitrales, los case managers, entre otros. Y bueno, excelente ponencia y continuamos con el doctor Sebastián. Previo a ello, voy a hacer una pequeña presentación y luego empezamos con su ponencia, doctor Salgado. Muy bien, pues el doctor Sebastián Osorio va a tocar el tema de desafíos de la ética y las buenas prácticas para los secretarios arbitrales. Para ello presentamos al doctor Salgado, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Actualmente es Case Manager de la Unidad de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y la CAM Santiago, a cargo de los arbitrajes internacionales tramitados en dicha institución. Es entrenador del equipo de arbitraje internacional de la Universidad de Concepción, árbitro en diversas competencias de arbitraje en formato moot courts. Asimismo, ha sido estudiante de cursos de arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones en la Universidad de Mendoza y la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Chile. No sin más, estimado doctor Sebastián, le damos pase a su ponencia. Muchas gracias, José, por tu presentación. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado, a mis copanelistas. Para mí es un gusto, un orgullo poder estar en esta actividad con ustedes. Y bueno, también se le he dicho a José personalmente, pero muy feliz de que tengan estas iniciativas porque es lo que más ayuda al crecimiento de esta disciplina y sobre todo teniendo en consideración cuando invitan ponentes de otras jurisdicciones porque nos ayuda a rescatar la experiencia de cada uno e incorporarla en este caso en los centros de arbitraje que trabajamos o en los distintos procesos. Así que muy, muy agradecido. Si me pueden confirmar, si ven mi exposición. ¿Aún no se está proyectando, doctor? Ahí sí. Ya, perfecto, ya se está proyectando. Perfecto. Espera un segundo, a ver. Ahí sí. Bueno, como señaló José, mi ponencia tiene por nombre Desafío de la ética y las buenas prácticas para los secretarios arbitrales, experiencia en Chile, en la jurisdicción respecto a la cual yo ejerzo mi trabajo acá en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Y esta experiencia en Chile podríamos acotarla a de que a diferencia en Perú, donde tienen muchos centros de arbitraje, donde también el arbitraje ad hoc tiene mucha cabida, aquí la gran parte de lo que es el arbitraje comercial y todas las disputas del país se concentran institucionalmente acá en el Camp Santiago, por lo que nos vamos a remitir a algunas estadísticas, algunos elementos que han nacido de la experiencia del centro y que reflejan en gran parte cuál es la experiencia nacional en torno a los secretarios arbitrales. Solamente para hacerse una idea, en el Camp Santiago se han tramitado más de 6.600 arbitrajes a la fecha, cerca de 200 internacionales, y esto va a ir creciendo año a año, lo que también refleja el profesionalismo y el crecimiento que ha tenido la institución en Chile desde su fundación en 1992. Los invito a ver y acompañarme a leer todas las disposiciones que menciona el secretario arbitral en nuestro Reglamento Nacional de Arbitraje. Como podrán observar, no hay ninguna.
salvo, como podrán ver ahí abajo en el artículo 26, que menciona que el acta de bases de procedimiento, que es el símil a la primera orden procesal, deberá señalarse, en caso de que haya un actuario, quién es. Ni siquiera se remite al nombre de secretario arbitral, sino actuario, algo que estamos cambiando en el centro para emplear la nomenclatura correcta que es de secretario. Pero hasta al menos a inicios de este año, eso es todo lo que teníamos respecto a los secretarios. Sin embargo, y de lo que les vengo a exponer hoy, desde el 1 de julio de 2025 entró en vigencia el Código de Ética y Buenas Prácticas de Arbitraje del CAM Santiago, que tiene mucha relevancia respecto de los árbitros y también respecto de los secretarios. Hacer solo una mención de que este código es de arbitraje, porque también por separado tenemos uno de mediación que está próximo a una reforma que debería salir pronto. De forma muy breve, señalarles que la comisión redactora de este código juntó distintos estamentos de la institución, consejeros, directorios, jefaturas, abogados de las unidades, lo que buscó esta idea complementaria de todos quienes entregamos este servicio de arbitraje y de administración, pudieran dar sus ideas y dar el resultado de lo que veremos, que son los artículos que se están aplicando al día de hoy en los distintos arbitrajes que se tramitan acá. Me gustaría destacar especialmente el trabajo de la unidad de estudios del centro, que realizó 2 informes donde se analizó todo lo que era relativo a códigos, éticas, buenas prácticas en general a lo largo de distintas instituciones importantes a nivel internacional, como el centro, como la Corte Internacional de Hong Kong, de Singapur, de Estocolmo y la ICC, como también analizó algunos centros de otras cámaras de comercio de Latinoamérica, de Lima, de Bogotá, y también distintos instrumentos de soft law, como la IVA, la CENUDMI y los que la mayoría de las personas que están acá deben conocer, y lo que ha dado como resultado que podamos rescatar distintos elementos de la práctica internacional, acomodarlas a la vivencia que tenemos en el centro y materializarlo en este código de ética y buenas prácticas. Acotarnos de los distintos artículos que tiene este código a 6 artículos, que son los que son relevantes respecto a los secretarios, y aquí estamos de lleno en materia de lo que es relevante para esta ponencia. Muy relevante tener claro cuál es el ámbito de aplicación. Esto es, este código es ya no siendo soft law, sino que tiene aplicación obligatoria e irrenunciable para todos quienes tramitan un arbitraje acá en el CAM Santiago. Si un día tienen la oportunidad, van a ver que en el acta de bases de procedimiento o la primera orden procesal se va a considerar que además del reglamento del CAM Santiago en actual vigencia, además de los estatutos, también tiene plena aplicación obligatoria e irrenunciable el Código de Ética y Buenas Prácticas de Arbitraje, lo cual le da mucho mayor sentido a que se pueda utilizar en la práctica. Y, que es lo interesante que nos señala este artículo 1, y es de que todo aquello que les fuera compatible a los secretarios, perdón, todo esto es aplicable respecto de los árbitros y de los tribunales, pero en todo aquello que le fuera compatible con la naturaleza de sus funciones a los secretarios, se le va a extender, elevando esta calidad del secretario a hacerla casi un símil del árbitro en cuanto a lo que respecta a ética y buenas prácticas. En cuanto a la vigencia, va a ser a lo largo de durante todo el arbitraje que se va a tener que cumplir con este código, pero veremos un poco más adelante que hay algunos deberes que subsisten incluso después de terminado el arbitraje. Solamente de forma breve, señalar que respecto a los arbitrajes internacionales, desde este año empezó a regir el convenio de CAM Santiago con CMCR, por lo que se le propone a las partes que la tramitación de esos arbitrajes sea al alero de dicha institución, y en el caso de que las partes acepten el proceso de opt-in, de llegar al CMCR, lo que va a aplicar va a ser sus normas y no aplicaría en ese caso el Código de Ética y Buenas Prácticas del CAM. Ahí destacar, como señalaron anteriormente en la primera ponencia, de que sí se destaca que ellos en su reglamento sí tienen regulado a los secretarios, pese a no tener quizás un código de ética y buenas prácticas que esté actualmente publicado. Ahora ya concentrándonos en deberes concretos, tenemos el deber de revelación, muy conectado a la independencia también, a la imparcialidad, y aquí también como otros centros, se utiliza la declaración de disponibilidad, independencia e imparcialidad, que es la misma que suscriben los árbitros previo a iniciar el arbitraje, previo a su aceptación y juramento, y va en los mismos términos respecto del secretario, siendo la oportunidad procesal para poner en conocimiento de las partes dicha declaración
previo a la designación del árbitro, las dos declaraciones al mismo tiempo en el expediente, o si hay algún hecho, circunstancia sobreviniente, o el secretario asume más adelante en el arbitraje de la manera más pronta y oportuna. Esto le da el mismo derecho que existe respecto del árbitro de el plazo de 5 días que entrega el reglamento actualmente por si quisieran hacer valer sus derechos. Veremos que respecto del árbitro específicamente una recusación, respecto del secretario podrían haber algunas ambigüedades, pero sí está su oportunidad procesal para hacer valer los derechos de las partes si hay alguna oposición. ¿Qué es lo que se debe revelar? Yo creo que lo que más o menos todos entendemos, si hay alguna amistad, enemistad, vínculo familiar, algún vínculo laboral, todo lo relacionado a lo que pudiera poner en duda la independencia y la imparcialidad del secretario, y lo que siempre nosotros buscamos transmitirle a los tribunales, a los secretarios, es siempre tener un criterio conservador. Si hay algo que nos está dando la vuelta, si se debe o no se debe revelar, casi siempre vamos a sugerir mejor revelar. Y es algo que también nos ha traído quizás mayor situaciones donde el Consejo y el Comité de Ética y Buenas Prácticas ha tenido que conocer situaciones, pero un mayor resguardo de los procesos y confianza en la institución y en cómo lleva los arbitrajes. Aquí también dar una información extra que no es propia de los secretarios arbitrales, pero también este Código de Ética y Buenas Prácticas se reguló de que si el árbitro tiene tiene la obligación de que si tiene conocimiento de que alguna de las partes está teniendo financiamiento de terceros, él debe revelarlo. Y esto igual es muy interesante porque también refleja el compromiso del centro, además respecto a la figura del secretario, que es algo que en distintas instituciones ya se estaba regulando hace tiempo, también todo lo relacionado a los third-party funding y el financiamiento de terceros, también se está implementando de forma concreta en este código y a futuro podrá ser en alguna reforma del reglamento. En cuanto al deber de abstención, nos preguntaremos de qué hay que abstenerse y en realidad también es más o menos claro de lo que podemos rescatar de nuestra práctica profesional, que son las relaciones de negocios profesionales o personales con personas que puedan poner en duda nuestra independencia e imparcialidad o evitar adquirir intereses económicos que puedan generar, señala el código, dudas justificadas a juicio de una persona razonable. Ese es el estándar que señala y bueno, aún no hemos tenido reclamos, pero veremos en el futuro cómo se va demarcando o limitando ese estándar de juicio de una persona razonable. Y el código también señala que si es una relación inevitable, volviendo al deber del artículo anterior, revelar. En cuanto a la integridad y responsabilidad institucional, para mucha gente que toma el servicio de tramitar un arbitraje ante el CAM Santiago, aunque no lo sea estrictamente de forma contractual o jurídica, los árbitros y los secretarios son trabajadores del centro para las personas. Son la fiel imagen del centro, de cómo se lleva el proceso, cómo se llevan las prácticas, por lo que esta integridad debe extenderse en todos los planos profesionales, personales, tanto de ese, aquí pensando en los árbitros, y también se extienda a los secretarios cuando ellos de forma viceversa, estén como secretario o como árbitro, como experto en algún juicio, como ponente en alguna actividad, tienen que mostrarse como personas íntegras y comprometidas con esta responsabilidad constitucional y el rol que cumple en la sociedad el arbitraje y todas las personas que trabajan para que este método de resolución de conflictos funcione, teniendo un compromiso activo con dicha integridad. En cuanto a la confidencialidad, también elementos que hemos visto anteriormente en otro tipo de discusiones de arbitraje. El reglamento ya lo establecía de forma expresa y podemos delimitar aquí, ya viendo que nos va quedando poco tiempo, lo interesante es el alcance que se extiende en el código de ética, donde el árbitro ya no solamente tiene responsabilidad de resguardar la confidencialidad de todos los antecedentes del proceso, sino que también debe velar por el resguardo de todos aquellos a quienes auxilian al tribunal en su labor. Lo que también podría traerle como consecuencia si hay alguna sanción o alguna irresponsabilidad en el trabajo o en la labor que realiza el secretario, quien lo auxilia durante el proceso, también le podría traer consecuencias al árbitro, lo cual también hace de que con mayor responsabilidad el árbitro vea a quién designa en dicha calidad. Y el último elemento, el último artículo, en cuanto a las infracciones y sanciones, estas
también específicamente para los árbitros, se podría quizás extender a los secretarios, donde tenemos en base también a la naturaleza, gravedad y reiteración de la situación que se dé, puede haber una amonestación privada. Claramente eso se va a poder hacer respecto a un secretario, pero no va a poder haber suspensión temporal de la nómina ni expulsión de la nómina, ya que aquí no tenemos nómina de secretarios, sino que se sigue más o menos el criterio general del arbitraje internacional, donde cada árbitro designa a su secretario. Entonces, lo más seguro que cuando esto se dé la práctica y tengamos nuestro primer reclamo del secretario, en contra de un secretario, será finalmente la recomendación lo más seguro, es de que el árbitro aplique su discrecionalidad de poder removerlo del cargo, como también de poder agregar a otra persona que lo auxilie y evitar que eso traiga alguna complicación en el proceso. Y ya para cerrar, José, no sé si me queda un minuto. Sí, estamos con el tiempo, pero no hay problema con que vaya dando el cierre. Perfecto, muchas gracias. Lo hago breve. Mis últimas dos diapositivas. En cuanto a los elementos no regulados expresamente que sí se rescatan en otros instrumentos, tenemos, como señaló Verónica, de que es súper relevante, delimitar las funciones y tareas específicas que van a tener los secretarios, sobre todo cuando se dan estas discusiones de cuando ellos intervienen en obligaciones que son esenciales de los árbitros, todo lo que se ha dado la discusión en torno al caso Yucos y casos similares. Entonces, pareciera ser muy relevante y prioritario que en algún momento eso sí se regule de forma expresa y también implementar esta consulta previa a las partes respecto a la idoneidad, al currículum y todas las capacidades profesionales que tiene el secretario. Respecto a la responsabilidad del árbitro por la conducta del secretario, incluso en otras cortes se ha llegado al punto de llegar a tener de limitar cuáles son las sanciones expresas en caso de incurrir en una irresponsabilidad del secretario. Quizás también podría ser útil. Em, También regular de forma expresa, como señala la Corte Internacional de Londres, esta posibilidad de recusar al secretario, que en realidad es algo que está muy alejado de la práctica del Camp Santiago, donde los árbitros suelen ser abogados del mismo estudio del árbitro, de distintas edades, de distinta experiencia, donde tampoco, también está de cierta forma muy limitada cuáles las tareas que pueden realizar en el arbitraje, a diferencia de arbitrajes internacionales grandes que también se han tramitado en el centro, donde el secretario cumple una labor de, lamentablemente, casi como un cuarto árbitro, guardando los márgenes, obviamente. Y, de forma breve, implementar una nómina institucional de secretarios, como señaló en Ecuador en la primera ponencia. ¿Cuáles son los requisitos para ser secretario? Quizá eso sí elevaría cuál es también el estándar, qué es lo que el centro busca para seguir profesionalizando la tramitación. Y respecto a los honorarios del secretario, es algo que acá está sentado que lo paga el árbitro que al final trabaja en la misma oficina, pero igual se podría regular de forma expresa de que es carga del tribunal. Y pese a que contractualmente está claro y por ética nosotros quienes trabajamos en el Camp Santiago no podemos cumplir el rol de secretarios arbitrales, sí sería bueno replicar lo que señala la ICC en cuanto a una inhabilidad expresa de poder cumplir esa labor en el proceso. En 5 palabras, como conclusiones, avances sustantivos, sí, se reglamentó, tiene aplicación obligatoria, sí, lo cual siempre es muy bueno, sobre todo en lo relacionado a ética y buenas prácticas, poder hacerlo vinculante. Equiparación ética con el árbitro, claro que sí, ambos tienen que ser íntegros, ambos deben cumplir con los mismos valores. Reconocimiento formal del rol de secretario, muy importante para que esto siga creciendo, para que las nuevas generaciones se vayan fogueando y después ellos mismos incorporen a la nómina de árbitros jóvenes, pasen a la nómina de árbitros generales y esto avance. Y principios consolidados, integridad, confidencialidad, revelación, independencia, imparcialidad. En cuanto a desafíos, quizás volver a plantearnos cuáles son estos aspectos que no están regulados expresamente y la práctica y el tiempo nos dirá con la aplicación de este código si hay algo más que hacer, y siempre hay algo más que hacer, o en realidad el trabajo de la comisión redactora fue impecable. Así que muchas gracias por el tiempo y perdón, José, por los minutos que me pasé. No te preocupes. Nuevamente una ponencia bastante interesante. El reglamento de la CAM Santiago trae bastante que analizar y seguramente se irá trabajando durante la práctica como toda legislación, como todo reglamento que cuando se dan oportunidades de mejora, de experiencia, van creando las oportunidades de también poder retroalimentar y ejecutar justamente la finalidad y el propósito de ese reglamento, bueno, ¿no? De la Cámara de Santiago en este caso. Excelente ponencia, Sebastián, y
Y sin más que ello, vamos avanzando con la doctora Ana Laura Alfaro y ya volvemos en el momento de las conclusiones. Perfecto. Pues bien, ahora nos toca la ponencia de la doctora Ana Laura Alfaro con el tema de el secretario arbitral en la práctica, desafíos y aprendizajes. Para ello haré también una breve presentación de la doctora y es lo siguiente. La doctora Ana Laura Alfaro Valverde es abogada costarricense especializada en resolución de disputas, arbitraje nacional e internacional y litigio civil y comercial. Actualmente es asociada en Aguilar Castillo Law. Ha recibido becas de mérito para programas internacionales en arbitraje de la Universidad de Complutense de Madrid, la Florida International University y la American Arbitration Association. Es presidenta de Costa Rica Young Arbitrations, miembro del subcomité de jóvenes árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Costa Rica, parte del comité organizador de la competencia de arbitraje comercial internacional de la ICC Moods Costa Rica desde el 2023 y líder del comité editorial de la revista académica CIA iniciativa conjunta con Honduras Young Arbitration. Ha participado en múltiples arbitrajes nacionales e internacionales ante el SICA y el CSA de Costa Rica en disputas de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, construcción, energía y real estate, entre otros. Actualmente se desempeña además como secretaria arbitral del SICA, colaborando en casos relacionados con real estate e incumplimientos contractuales. Sin más, doctora Ana Laura, la escuchamos. Muchas gracias, José. Muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un honor estar aquí. Gracias, Kai, por la invitación. Es un honor estar aquí en esta mesa con tan destacados profesionales. Así que, sin más, les comparto mi presentación. Me avisan si la pueden ver. Aún no, doctora. Listo. Perfecto, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El enfoque de mi presentación quería hacerla un poco más práctica, hablarles sobre el secretario arbitral, desafíos y aprendizajes. Brevemente quisiera introducir la figura del secretario arbitral en Costa Rica. Como han compartido mis compañeros, esta figura a nivel nacional es muy poco regulada. No existe una regulación específica o muy particular, ningún requisito académico o técnico para un secretario arbitral. Es una figura que se va determinando caso por caso. Tenemos el caso del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, el CICA del AmCham. Es el único centro en el país que tiene una lista determinada de secretarios arbitrales. Esto surgió debido a una iniciativa de Costa Rican Young Arbitrators en la cual actualmente soy presidenta y es un proyecto que estamos tratando de incorporar en los diferentes centros del país. Sin embargo, la figura del secretario arbitral no se limita a esta lista, sino que pueden ser cualquier persona siempre y cuando las partes estén de acuerdo, obviamente. Ahora quiero hablarles acerca de los desafíos del secretario arbitral y quiero contarles un caso de la vida real. Existió un arbitraje con 3 árbitros nacionales de muchísimo renombre, también reconocidos a nivel internacional, incluso de los árbitros más nombrados en nuestro país. Un caso de construcción, un caso grande que tenía incluso contrademanda y abundante prueba. Y uno de los abogados de parte subió al expediente una declaración escrita de un testigo. Esta declaración tenía un anexo de más de 50 pruebas audiovisuales mostrando los defectos de la construcción y demás. Era sumamente importante para esta representación poder demostrar estos videos, que las partes lo reconocieran. Era sumamente importante para la teoría del caso y sus alegatos. Llega el momento de la audiencia y este abogado le pide al tribunal que por favor proyectara esos videos para que la parte los reconociera. El tribunal estaba sumamente perdido, no sabía de qué pruebas estaba hablando, no las pudo ubicar en el expediente, incluso el propio secretario arbitral no tenía ni idea de que estas 50 pruebas existían. Esto fue sumamente vergonzoso, fue un caos, se tomó mucho tiempo para poder ubicar esta prueba y esto obviamente tuvo sus consecuencias. Es el labor del secretario poder ubicar la prueba, poder manejar bien el expediente y claramente demostró que no estaba capacitado para hacerlo. Entonces, bueno, tuvo sus consecuencias. Este mismo abogado tuvo un caso por aparte, otro caso con otro tribunal arbitral, en donde el centro volvió a nombrar a este secretario arbitral.
El abogado estuvo sumamente frustrado y objetó el nombramiento de este secretario arbitral. Y quiero enseñarles un extracto de el escrito que subió este abogado al expediente. Y dijo, lamentablemente este proceso fue un desastre, el peor en el que he participado y ha generado dudas razonables a esta representación sobre la capacidad de manejo y organización de un proceso arbitral de todos los integrantes del tribunal, así como el manejo del derecho de fondo de los mismos. Esta duda debe extenderse a la Secretaría del Tribunal, la cual además demostró en el proceso poco o ningún manejo del expediente, sin, por ejemplo, saber en la audiencia en qué lugar se encontraban las abundantes pruebas audiovisuales aportadas. Dado que el proceso de nulidad aún está pendiente, objetamos respetuosamente que se permita la participación de la misma secretaria arbitral en el presente proceso. Finalmente, insistimos en la importancia de que nuestra representación tenga plena confianza en la imparcialidad y transparencia de cómo se maneja el presente proceso. Esta confianza existe en el respetable tribunal nombrado, sin embargo, esperamos que la Secretaría del mismo nos dé el mismo sentimiento. Como pueden ver, esto fue sumamente vergonzoso y el secretario arbitral quedó muy mal. Más que asustarlos o preocuparlos, quiero que se lleven una experiencia muy valiosa. La labor del secretario arbitral es sumamente importante. No es nada más estar ahí tomando notas, redactando escritos, haciendo lo que el tribunal diga. El secretario arbitral está siendo contratado por el tribunal, por las partes, por el centro. Es un coadyuvante y claramente debe de tener la confianza y las partes puedan tener la confianza y el centro y el tribunal en esta persona. Aunque no se remunere, es un trabajo y hay que hacerlo bien. El secretario arbitral no delibera, no evacúa prueba, no toma decisiones. Lo mínimo que puede hacer es conocer el expediente, conocerlo bien, poder ubicarse, conocer el caso, las partes, todo. Y también una valiosa lección de este caso es que la reputación del tribunal arbitral se extiende al secretario. Entonces, si el tribunal arbitral hizo un mal trabajo, el secretario va a salir en la tira, en esa misma línea. Entonces, antes de aceptar un caso, quiero que les quede de lección o un valioso consejo sería estudien bien quién es su tribunal. Me conviene que me relacionen con estas personas, hacen bien su trabajo, tienen una buena reputación. Con esto quiero dar pie a mi tercer punto de la exposición, aspectos a tomar en cuenta antes de aceptar un nombramiento. Las consideraciones éticas son sumamente importantes. Las reglas de la IVA establecen que es aplicable el mismo deber de independencia e imparcialidad al secretario arbitral, igual que a los árbitros. Entonces, bueno, los árbitros tienen un deber de hacer una debida diligencia de los casos. Tengo algún conflicto con las partes, tengo algún conflicto con el proceso. Les quiero contar un segundo caso de un árbitro que intentamos recusar y señalamos causales de conflictos de intereses que tenía. Él indicó que no, que él tenía demasiados casos, más de 200, que se le hacía imposible revisar todos sus conflictos y esta fue su excusa. Esto es una violación al deber de realizar las averiguaciones y según las reglas de la IVA no es aplicable esta excusa. Entonces, bueno, más allá de si se recusó o no, lo importante es que su ética se cuestionó muy gravemente y su reputación se vio afectada. Este deber también lo tienen los secretarios, como dicen las reglas de la IVA. Entonces, si ustedes no tienen la capacidad de hacer una debida diligencia, no pasa nada, pero no acepten el caso. Es preferible rechazar el caso más importante del mundo que se cuestione su ética profesional. Asimismo, quiero resaltar que el secretario arbitral tiene responsabilidad. El secretario arbitral puede ser juzgado por negligencia, dolo, mala fe, un mal manejo del caso. Entonces, antes de tomar un nombramiento, por favor, tomen en cuenta que pueden ser responsables por lo que hagan. Entonces, hagan un examen de conciencia. ¿Tengo el tiempo para llevar este caso? ¿Tengo la capacidad para hacerlo bien? Normalmente no pagan este tipo de nombramientos, pero no quiere decir que uno no vaya a hacer bien su trabajo. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto que es muy importante. Por último, quisiera darles algunos consejos o más que todo tips prácticos. Aquí todos somos secretarios arbitrales, entonces estos son consejos que me han ayudado y que he logrado recopilar de experiencia o hablando con profesionales, incluso secretarios arbitrales, que pueden ser muy importantes y que puedan tomar en sus prácticas. Entonces, bueno, crear grupos de WhatsApp, esto es muy importante, canales de comunicación con el tribunal, con el centro.
Siempre hacer resumen de los alegatos, los hechos, las pretensiones. Siempre revisar los escritos conforme se van incorporando, ver si hay solicitudes especiales, medidas cautelares, cuestionamientos de competencia, recusaciones, excepciones previas que hay que resolver con urgencia y a la brevedad. A veces los árbitros tienen mucho trabajo y tal vez conforme van, digamos, subiéndose los escritos, no tienen tiempo de verlos. El secretario arbitral puede anticiparse y decir, ojo, aquí hay una solicitud súper importante que tiene que atenderse con brevedad. Entonces, la función del secretario arbitral es esa, anticiparse y ser un auxiliar a los árbitros. Tener buena comunicación con el centro y a la secretaría del centro, ya que es un trabajo de la mano, es un trabajo circular. El secretario arbitral trabaja para las partes, para el centro y para el tribunal arbitral. Corroborar antes de audiencia que se hayan pagado los honorarios de los traductores, no vaya a ser que el día de la audiencia no se hayan pagado los honorarios y no se pueda evacuar la prueba. Estos son temas administrativos sumamente importantes que el secretario arbitral tiene que saber, que conocer, que tomar nota. Tener un directorio de partes, quiénes son las partes, quiénes son sus representantes, los medios de notificaciones. Revisar también temas de cuantía. A veces con la solicitud de arbitraje se establece una cuantía provisional y ya a la hora de la demanda hay una cuantía mucho mayor o menor. Y esto es importante de tomar en cuenta porque el centro tiene que hacer reajustes de honorarios y demás para los árbitros. Entonces, trabajar de la mano con el centro, ¿verdad? Notar estos pequeños detalles. Apuntar siempre las fechas y tenerlas presentes, el calendario procesal, imprimir, digamos, la orden procesal número 1 o también llamada términos de referencia, tenerlos siempre en mente, ya que estas son las reglas del juego. Conforme se van subiendo, ir leyendo peritajes y pruebas testimoniales, ver si hay algún tema que hay que subsanar, ver si hay anexos, muy importante, si se aportaron las pruebas escritas como debe de ser. También un tip que agradecen mucho los miembros del tribunal arbitral es poner en el calendario procesal, en el Outlook, en el correo del tribunal, que les recuerde que hay audiencia, que hay plazos y demás. Computar bien los plazos es sumamente importante, no solo es importante para las partes, sino también para el tribunal. También no preguntar todo, no estar molestando siempre a los árbitros de cómo les gusta trabajar, qué necesitan. Ellos van, digamos, les van diciendo, mandando borradores y demás. Hacer guías de audiencia, sumamente importante. Hechos controvertidos, prueba ofrecida, cuáles testigos hay, si hay contraprueba, reglas aplicables, orden de evacuación y demás. Tablas de Excel, muy importante, su mejor amigo, cómo se evacuaron las pruebas, en qué fechas, respuestas, prueba, contraprueba, si se tiene por probado el hecho o no. Entonces, bueno, con esto cierro mi ponencia el día de hoy. Espero que con estas historias de terror y estas experiencias y estos consejos les haya sido de utilidad. Y si quiero que se lleven algo el día de hoy es que construir lleva años, pero destruir segundos. Que nadie pueda cuestionar su ética profesional. Es más importante su integridad como un buen abogado, como un buen secretario, como un buen árbitro, a tener millones y más de 200 casos que no puedo tener en el radar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura. Uy, se apagó mi cámara. Muchísimas gracias, doctora Ana Laura. Ha sido una muy interesante ponencia desde la práctica arbitral. Estos avatares siempre nos traen bastantes reflexiones en el día a día y sin duda tener casos para poder analizarlos también alimentan bastante a todos los que están interesados en este mundo. Muchísimas gracias y con ello damos pase a la última panelista, la doctora Alejandra, previo a las conclusiones, que por temas de tiempo tratemos de hacerlas en 2 minutos. Pero vamos con Alejandra, para ello voy a hacer la presentación de la doctora Patiño. La doctora Patiño va a desarrollar el tema del papel a la nube, cómo la tecnología redefine la función secretarial. Previo a ello hacemos la presentación de la doctora. Alejandra es abogada titulada por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente se desempeña como secretaria arbitral en el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Cuenta con una especialización en arbitraje comercial, marketing jurídico y ciberseguridad. Es asociada fundadora de Warmi Arbitration y creadora del podcast Lo Escuché en el Bar, un espacio dedicado al análisis y la difusión del arbitraje. Asimismo, es coautora y promotora del primer libro escrito integralmente por abogados bolivianas sobre arbitraje comercial. Con ello le damos pase a la presentación de la doctora Alejandra. Previo a ello, voy a proyectar las diapositivas, me confirman si lo pueden ver y empezamos.
Muchas gracias, José, por la presentación y igual aprovecho este espacio mientras compartes la pantalla para agradecer al CAE. Me sumo a todos los agradecimientos que han dado mis copanelistas en este bonito espacio de reflexión. Considero que es bastante importante para seguir impulsando el arbitraje desde nuestras jurisdicciones y sin más, podemos iniciar con la presentación. Bueno, como bien mencionaba José, mi ponencia se va a basar en las nuevas tecnologías. En la actualidad es difícil encontrar centros de arbitraje que no tengan plataformas digitales, ya que incluso los centros más tradicionales han adoptado la tecnología para la gestión de sus casos y el acceso a la información, por ejemplo, el envío de correo electrónico para las comunicaciones y demás. Ahora, es importante, creo yo, que podamos analizar cuál es el impacto en la función secretarial. Este problema se va a centrar en dos posturas. El arbitraje y las funciones del secretariado es el equivalente a una moneda. Tiene dos lados. Por un lado, está el lado positivo que involucra mayor eficacia y eficiencia al momento de gestionar un proceso arbitral, pues las plataformas especializadas para la gestión de casos ayudan con el seguimiento de tareas diarias. Pero por el otro lado está el lado negativo, pues involucra un riesgo más alto para la filtración de datos, robo de información, y esto en caso de que las plataformas sufran algún ataque. Inclusive estos ataques podrían no llegar a ser tan sofisticados. Por ejemplo, que nos llegue un correo electrónico y nosotros omitamos revisar las credenciales de ese correo electrónico, podríamos ser susceptibles de sufrir algún ataque para que puedan ingresar a nuestras plataformas y de esa forma implementar algún malware o algo equivalente a esto. Ahora, cada caso es independiente y tiene su propia esencia. Las funciones de la Secretaría Arbitral no van a distar mucho entre las diversas jurisdicciones, pero el eje central de las funciones como tal son de índole administrativo. Y estas pueden ser desde el manejo y archivo de memoriales y hasta actuar como un canal de comunicación entre el tribunal arbitral y las partes. Estas dos funciones que yo considero que se deberían tomar en cuenta se dividen en dos categorías. La primera, las nuevas habilidades y responsabilidades que tiene la secretaria o el secretario. Y como segundo punto están las tareas administrativas o gestión estratégica. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de la primera categoría, en el listado que ustedes pueden observar, son algunas habilidades que ya se han ido presentando en la práctica arbitral. Y dentro del contexto actual, vale decir que está marcado por la digitalización, la ciberseguridad y los nuevos riesgos tecnológicos, también se exige que se profundice estas funciones y se las especialice. Como primer punto, la mayoría de los centros arbitrales ya cuentan con sistemas de gestión digital de casos y mediante las plataformas especializadas te permiten generar una trazabilidad y control de actuaciones procesales. No obstante, cada procedimiento tiene sus particularidades. Los plazos pueden variar, los formatos o modos de envío de información y presentación de documentación, pruebas y demás pueden variar. Por eso es importante que los secretarios arbitrales estemos plenamente conscientes de que la tecnología, si bien es una herramienta de apoyo, no sustituye de alguna forma la atención personalizada que le tenemos que dar a cada caso y además del seguimiento jurídico riguroso que requiere. Como segundo punto también está la gestión segura de los expedientes. Esta es una de las funciones históricamente más relevantes que tiene la función de secretaria arbitral, porque su rigurosidad no ha cambiado con el tiempo, más bien se ha sofisticado. Y hoy implica un control estricto sobre el acceso a la información, las versiones de los documentos, el registro de las modificaciones de estos documentos y además del cumplimiento de las normativas sobre protección de datos personales, tanto nacionales como internacionales. El objetivo en este punto sigue siendo el mismo: proteger la privacidad de las partes y la integridad del procedimiento. De igual forma, en el tercer punto, para la adaptación de los entornos híbridos, hay que considerar que después de la pandemia, esto se ha vuelto más común
para poder realizar audiencias presenciales, virtuales o híbridas. Y esta realidad requiere que los secretarios tengamos una capacidad organizativa para coordinar enlaces seguros para las audiencias, realizar pruebas de conectividad, administrar la documentación en tiempo real y además documentar algunos incidentes tecnológicos que podrían ocurrir en medio de las audiencias. Y esto documentarlas en un acta, por ejemplo, cortes de conexión, fallas de audio o inclusive que los participantes de la sala de la audiencia que se esté llevando a cabo se salgan en mitad de la audiencia. Si bien no somos técnicos informáticos, el secretario arbitral actúa como garante de la correcta implementación tecnológica del procedimiento, teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías. Y por eso hay que supervisar, creo yo, que todo tiene que desarrollarse conforme a los estándares de transparencia, seguridad y debido proceso. Por último, dentro de esta categoría, también está la comunicación digital efectiva. Esta habilidad implica el uso de herramientas colaborativas seguras. Esto para garantizar que la trazabilidad de la información se pueda verificar quién ha enviado esta información, quién recibe y cuándo se produce cada comunicación. Dentro de las secretarías tendríamos que asegurarnos que las direcciones electrónicas utilizadas por las partes, el tribunal arbitral, entre otros involucrados del procedimiento, estén verificadas y autorizadas. Y esto va a poder ser como una prevención para accesos indebidos o intentos de suplantación. Este control cobra una especial importancia o relevancia dentro de riesgos como el phishing o el envío de correos falsos que buscan obtener información sensible de un caso en particular. Luego tenemos una segunda categoría que está en la siguiente diapositiva. Si la podemos pasar, por favor. En esta segunda categoría, el rol secretarial trasciende el operativo para convertirse en un actor estratégico dentro del ecosistema arbitral, particularmente en dos aspectos fundamentales: la coordinación y soporte tecnológico y también los protocolos de ciberseguridad. Anteriormente hemos hablado de lo que eran algunos pequeños acercamientos de posibles riesgos que podrían existir con el acceso a las nuevas tecnologías y las funciones que tendrían que adaptarse de las secretarías arbitrales. Sin embargo, para esta nueva categoría, considero que sí es importante traer a colación un caso que sufrió la Corte Permanente de Arbitraje. Ellos sufrieron un hackeo en su sitio en el 2015. Tenían un arbitraje entre China y Filipinas y en el tercer día de las audiencias, el sitio web de la CPA abruptamente dejó de funcionar. Y esto porque sufrieron un ciberataque originado desde China. Y después de unas investigaciones se descubrió que los hackers que habrían infectado el sitio web habrían puesto un malware que expuso que los datos del caso en específico y también de la plataforma que utilizaba la CPA sean susceptibles de que cualquier persona ingrese al sitio y además que robe los datos personales y confidenciales, partes e involucrados en los diferentes procesos. Este hecho, ¿qué evidencia? Que un ataque informático puede convertirse no solo en un riesgo administrativo, sino también en un riesgo procesal. Y esto puede afectar la confidencialidad, la estabilidad y la credibilidad del procedimiento arbitral. Por ello es imprescindible una alfabetización digital básica en materia de ciberseguridad para los secretarios y todos los actores del procedimiento. Como último punto, entraríamos a lo que serían los desafíos y los dilemas, que está en la siguiente diapositiva. Por favor, José. Gracias. Dentro de los desafíos y los dilemas, bueno, se dividen en 3 puntos, que serían la confidencialidad, la ciberseguridad, la interoperabilidad, desigualdad tecnológica y la sobrecarga digital. Estos 3 puntos en los que se ha dividido esta diapositiva, considero de que son los más importantes, bueno, los retos más importantes y más necesarios de abordar en la actualidad. Por ejemplo, para la confidencialidad y ciberseguridad, la digitalización del arbitraje, si bien
ha optimizado la eficiencia y trazabilidad de los procedimientos, también ha abierto la puerta a nuevos riesgos en materia de confidencialidad. Las plataformas de videoconferencia, el almacenamiento en la nube, correos electrónicos institucionales pueden ser objeto de brechas de seguridad, ataques de phishing o interceptaciones no autorizadas. Y el desafío radica en garantizar que la información sensible de las partes, los expedientes, los laudos, las comunicaciones internas que tiene el tribunal arbitral permanezcan protegidas en un entorno donde la exposición digital es constante. Y para ello es indispensable adoptar políticas claras de ciberseguridad, un cifrado de extremo a extremo, la autenticación de multifactor, acceso restringido a la documentación procesal, entre otros. Pero la pregunta surge en cómo mantener la esencia de la confidencialidad cuando toda la gestión se realiza en la nube. Y la respuesta no solo está en la tecnología, sino que también en la formación continua y la cultura digital de los actores involucrados. Como segundo punto está la interoperabilidad y la desigualdad tecnológica. Esto es más evidente cuando se considera que los diferentes centros que nosotros podemos llegar a conocer o con los que hemos podido conversar con los representantes y demás, cuentan con plataformas integradas de gestión de casos que pueden ser muy sofisticadas, pero a la misma vez pueden existir centros que aún dependen del correo electrónico. Entonces, en un arbitraje digital no nos encontramos en un terreno uniforme, a lo menos en Latinoamérica no existe este terreno uniforme entre cada centro que representa cada país. Y esta disparidad puede generar problemas de interoperabilidad y de desigualdad tecnológica, pues no todos los árbitros, partes o secretarios arbitrales tienen el mismo nivel de cultura digital ni los mismos recursos técnicos. Y superar este dilema puede requerir de una estandarización de procedimientos más alta aún, pero no estamos tan. De lo contrario, sí podemos correr un riesgo de crear un arbitraje de dos velocidades. Uno plenamente digitalizado y el otro que aún navega en una incertidumbre total y tecnológica. Por último, tenemos la sobrecarga digital. En este punto, si bien la digitalización nos permite ser más eficientes y eficaces en nuestro trabajo, esta inmediatez ha modificado el ritmo de nuestro trabajo como secretarios arbitrales, pues antes mediábamos los tiempos procesales de manera calmada, por así decirlo, con más rigurosidad, pero ahora existe una presión constante por la disponibilidad y respuesta inmediata ante estos expedientes digitales. Y además, la multiplicación de canales como correos, plataformas, chats o portales que pueden tener las partes puede derivar en esta sobrecarga digital. Y esto, de alguna forma, afecta la concentración, la gestión eficiente del expediente y, en última instancia, la calidad del servicio arbitral. Gestionar este nuevo ecosistema implicaría establecer límites claros, optimizar los flujos de trabajo y priorizar la comunicación estratégica sobre la inmediatez. Es por eso que creo que es importante considerar que la tecnología debe ser un medio para la eficiencia, más no un factor de agotamiento o vulnerabilidad profesional. Y ya a modo de conclusión, la tecnología, si bien ha cambiado la forma en la que trabajamos, pero nuestras rutinas diarias y demás, no debería cambiar el propósito de nuestra labor. El secretario arbitral sigue siendo el puente de confianza entre las partes y el tribunal arbitral, y solo que ahora este puente de comunicación se construye desde la nube. Y el reto está en combinar el criterio jurídico, las habilidades digitales y la ética profesional para que esta innovación se traduzca en procesos más seguros, eficientes y humanos. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda alguna, el tema de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías dentro de la práctica arbitral ha dado mucho que hablar este año, tanto en el plano internacional, dentro de eventos académicos, como inclusive en las mismas competencias de estudiantes, que ha permitido también poder conocer y ahondar un poco más
en estos temas tan interesantes y que sin duda alguna tenemos que adaptarnos tanto los árbitros como los secretarios arbitrales, como los mismos practicantes del arbitraje y en general de cualquier práctica del derecho, me parece, a esta altura. Gracias igualmente por la ponencia y vamos haciendo la retroalimentación, las conclusiones de cada ponente, pero por el tema de tiempo tratemos de hacerlo en un minuto, empezando en el mismo orden. O sea, Verónica inicia con la retroalimentación de cualquiera de los temas que se han dado en la mesa en el lapso de un minuto y así. Y muy corto en realidad, José. Pues sumamente interesante escuchar a todos hablar de distintos temas: visibilidad, ética, nuevas tecnologías, los riesgos y límites comunes, los problemas que suelen surgir en nuestra práctica diaria. Creo que todos finalmente llegamos a un punto en común, que es la necesidad de claridad, de transparencia, de coherencia y de una constante evaluación de lo que estamos haciendo, de todos los aspectos relacionados a nuestra labor. Y es lo que justamente le va a dar coherencia a nuestra labor y básicamente va a terminar beneficiando al arbitraje en general, ¿no? Al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Entonces, creo que no está en duda, en discusión, la necesidad, la importancia del rol del secretario, sino que ahora más bien estamos yendo más allá, ¿no? Estamos yendo a reflexionar sobre todo lo que rodea nuestra labor y creo que justamente estos espacios son perfectos para ello, así que solamente termino agradeciéndoles completamente al CAE y a cada uno de mis colegas participantes. Gracias. ¿Me escucho bien? Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. A mí me gustaría destacar, dentro de lo que dijo Verónica, en analizando uno de los fallos de la Corte, de que hay que evitar asignarles cualquier tarea que implique expresar una opinión sobre los méritos en relación a los secretarios, y después cuenta su experiencia en Perú de cómo se le dio el poder al secretario para que firmara el laudo. Esto ya es como el nivel más exagerado de lo que podría ser una situación donde podría ponerse en duda de si el secretario intervino o no, expresando una opinión o cumpliendo una función decisoria. Y aquí es lo que quiero llegar como conclusión y conectarlo con algo que dijo Ana Laura. La comunicación con el centro es clave. Nosotros acá y cualquier otro centro tiene toda la experiencia recopilada de todas las causas que ha tramitado. Hemos aprendido de las cosas buenas que se han hecho con excelencia y de los errores más graves. A veces no están las formas de transmitirlo con total transparencia como no hagas eso, pero sí una persona que está en esta situación en algo mucho menor que la firma del laudo por parte de un secretario, lo mejor es consultar. Nosotros siempre vamos a ser unas personas que van a estar acompañando en el proceso y que van a hacer que estas situaciones que parecen algo de mero trámite terminan trayendo como consecuencia una nulidad de un laudo, que es algo que sería súper grave por esa sola situación. Así que confiar en los centros y en las personas que trabajamos en él, y muchas gracias por el espacio, José, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Creo que todos han tocado el tema de la regulación del secretario arbitral de cierta medida. Considero que sí debe estar regulado, pero de una forma no tan rigurosa. Es una figura flexible, al fin y al cabo. Sí es importante que se delimiten sus funciones, el tema de la ética, el deber de revelación, de independencia e imparcialidad, como lo hemos mencionado bastante, pero no estoy de acuerdo con que se regule a nivel académico, como el caso de Ecuador que nos contaba Michelle. No deberían de haber requisitos tan específicos y determinados, porque ¿qué pasa si hay estudiantes que quieren aprender y ser secretarios arbitrales? Si un árbitro quiere tener a su asistente junior ahí y no puede tener esa oportunidad. Siento que este tema es importante, que podamos cada vez más incorporar a la gente joven, a los estudiantes, a que se involucren en este tipo de temas, obviamente que lo hagan con toda la responsabilidad del caso, pero esa es mi opinión en ese sentido y reiterar las gracias a todos los participantes, a los ponentes, José y al CAE. Muchas gracias. Desde mi perspectiva, considero que es algo paradójico que una de las funciones más importantes dentro del centro no tenga inclusive una definición exacta de lo que tendría que hacer el secretario arbitral, pero sí coincido con todo el panel de que si bien se tiene que regular, no hay que ser tan restrictivos con las funciones que se les tienen que dar. Y hay algo que me gustó bastante que dijo Verónica, que sería regular, pero en qué cosas no tiene que hacer
para que las cosas que sí se puedan sean un poco más amplias. Entonces, vamos por un buen camino, pero sí hay que seguir impulsando el arbitraje desde nuestros centros y ver la mejor posibilidad para que la función del secretario arbitral se siga haciendo notar, porque al final y al cabo es como un cuarto miembro más del tribunal arbitral, pero tiene una labor bastante importante. Y nuevamente gracias a todos por la invitación y por este espacio tan bonito de reflexión.